No, yo lo único que puedo decirles es que soy Wolfi Cotto. Mi tema de investigación se relaciona con la parte cultural, con la parte legislativa, con la parte normativa, y bueno, pues estoy a sus órdenes, nada más. Bueno, es aquí don Modesto, el buen Wolfi, porque es un referente obligado para todas las cuestiones de patrimonio, ¿sí? Entonces, hablar de este tema sin Wolfi es tener una gran omisión. Yo agradezco mucho tu amistad y tu apoyo, Wolfi. Y bueno, pues a mí creo que ya me conocen un poquito. Esta reunión la planeamos previamente con toda una serie de preguntas y acabamos de hacer un PowerPoint para que sirva de guía a las preguntas que vamos a comentar Wolfi y yo, y si están de acuerdo, al final cedemos la palabra a los asistentes, o si quieres o después de cada pregunta, no sé, ya veríamos, ¿no? Bueno, vamos a ver. Hacia una legislación de museos en México. No tenemos legislación. Tenemos muchos museos. El asunto es qué tenemos, cómo lo tenemos y cómo unificar criterios sobre nuestros museos, si sí debemos unificar criterios o no debemos unificar criterios. Para esto, de entrada, buscamos la información que se consigue por la red y que tratamos con varios colegas de distintas instancias. ¿Qué es lo que pasa? En Costa Rica hay un centro de información museológica muy importante que da servicio a toda Latinoamérica, y es el ILAM, el Instituto Latinoamericano de Museología, con sede en Costa Rica, que concentra toda la información a nivel latinoamericano y bibliografía. Bueno, pues trabajan mucho, y Costa Rica el ILAM decide hacer de entrada un registro, un recuento de cuántos museos hay en los países de Latinoamérica. Y bueno, nos indica, vemos aquí como se lo, bueno, allá arriba dice que en México tenemos 1,438 museos. Y bueno, de Latinoamérica nos gana Brasil con 2014, y abajo de nosotros está Argentina con 1,125. Cuando yo hablé con la persona que mueve el ILAM, con Nelia Carolis, Georgina de Carli, le dije, oye, ¿de dónde sacas la información? Me dice, no, pues es que a mí me la da el INAH. Yo, a ver, espera, ¿de dónde sacas tantos museos? Dice, no, es que también incluyo las zonas arqueológicas. A ver, ¿por qué incluyes las zonas arqueológicas? Dice, mira, yo no me meto en la política de cada país y tomo la información que ellos me dan. Pero, por otro lado, y es una de las cosas que vamos a comentar ahora, nosotros, como no tenemos una definición, ni siquiera un concepto unívoco de museo viable para México, entonces nosotros utilizamos la definición de ICOM, como muchos países del mundo. Y el ICOM considera también como museos a todos los sitios que se dedican a la preservación y conservación del patrimonio. Entonces, las zonas arqueológicas, los planetarios, los acuarios, los jardines botánicos, también son museos para el ICOM. Cuando a mí Georgina de Carli me dice, es que ustedes tienen 1,438, le dije, es que son muchos. Me dijo, no, pues es el dato que a mí me dan y yo así lo tomo. Bueno, por otro lado, si nosotros hacemos un recuento de lo que tenemos a nivel nacional, efectivamente sí tenemos alrededor de 1,500 museos. Hay que ver cómo
o sea, que aquí entran los museos comunitarios dentro de este gran número de 1500. Pero hay que ver que la gran red de museos a nivel nacional es la del INAH, que ahora tiene 121 instituciones. El INAH, formado en el 39, que es la red más grande, más consolidada de museos. El INBA, originalmente INVAL, cuenta con 16 museos a nivel nacional. Y nada más como ejemplo, lo que estamos trabajando aquí, en la UNAM tenemos 26 museos, no tenemos red de museos universitarios. La UNAM tiene 26 museos, la Universidad Autónoma del Estado de México tiene 7 museos, pero no somos una red. Bueno, si nosotros contamos estos 121 más 16 más 26, tenemos poco más del 10% de los museos a nivel nacional en esta lista. De ahí la gran pregunta, bueno, pues ¿qué pasa con el 90% restante de los museos? ¿Quién los organiza? ¿Quién los mueve? ¿Cómo se mueven? ¿Sí? Y siguiendo con, con estas preguntas, el resto de los museos en México dependen de distintos organismos. Pueden ser bancos particulares, pueden ser municipios, pueden ser fundaciones, en fin, son distintas instancias que están en la posibilidad de crear un museo y lo establecen. Si bien el hecho de que tengamos casi 1500 museos y de que haya museos que dependan de bancos, de particulares, de universidades, ¿sí? Aquí cada uno va a tener una oferta distinta, ¿sí? Y una organización distinta, pero eso también nos lleva a grandes diferencias entre un tipo de museo y otro tipo de museo. Vemos museos que se mueven muy bien y que tienen mucha gente, y vemos museos que no tienen nada de gente, ¿sí? Eso sucede mucho en el INAH. De ahí esta primer pregunta: ¿qué tan conveniente sería promover algunos lineamientos básicos para todos los museos de México, para los casi 1500 museos de México? Wolfi, ¿tú tienes alguna opinión al respecto? Bueno, yo considero que los museos, siendo una tradición tan antigua, los latinos lo construyen como el lugar de las musas, y que tienen su origen histórico desde la dinastía Tálida, de lo cual se tiene la referencia. Tuvieron como un objetivo primordial en sus orígenes exhibir lo que era una especie de evidencias o trofeos, digamos, de sometimientos de unos pueblos sobre otros, cuestiones de poder, cuestiones de dominio, cuestiones que tenían que ver con la grandeza, digamos, de ciertos referentes, por llamarlo así, políticos. Menciono esto porque me parece que para responder a esta pregunta habría que plantear justamente el para qué de lineamientos de todos los museos, partiendo del hecho de que son de una enorme diversidad. O sea, si pensamos, por ejemplo, en la tradición mexicana y el origen de los museos siempre han respondido a un proyecto de nación, a una idea de país o a un objetivo que se quiere construir, y eso explica por qué los museos han estado vinculados siempre permanentemente a la tarea educativa. En esto, partiendo de este parámetro, habría que preguntarnos si el resto de los museos están, digamos, delineados en esta visión y en esta misión educativa, digamos, ¿no? Porque partamos del hecho de que los museos tienen distintos tipos de origen. Hay museos que se construyen sobre la base, digamos, de ejemplo de efectos del pillaje, del saqueo, del dominio. Hay museos que se construyen sobre la base
digamos, donaciones, de financiamiento por parte de personajes o grupos de personas que financian, digamos, este tipo de instituciones. Hay museos que se han construido sobre la base del desarrollo científico, ¿no? Recordemos la enorme influencia que tuvo, por ejemplo, el darwinismo, el establecimiento de las eras distintas para la clasificación y sucesión de culturas. Últimamente ha habido museos que se han construido sobre la base, digamos, de una expansión muchísimo más global, muchísimo más expansionista, llamémosle así, y que eso nos ha llevado incluso a hablar de museos virtuales. Hay museos que se han construido sobre la base del desarrollo tecnológico, de un conocimiento muy específico en ese sentido, y museos que tienen, digamos, una liga muy estrecha, muy cercana a identidades muy específicas, identidades comunitarias. Entonces, incluso podríamos plantear que dentro de esa enorme diversidad hay museos que tienen simple y sencillamente el objetivo de generar espacios lúdicos, espacios de entretenimiento, de diversión. Entonces, partiendo de esa enorme diversidad, tendríamos que discutir en un primer momento si esos lineamientos estarían encaminados a establecer una base común de un objetivo que pudiera definirse, establecerse. Entonces creo yo que para responder a la pregunta de si es conveniente, habría que ponernos de acuerdo sobre la base de qué, para qué tendrían que existir esos lineamientos básicos para todos los museos. Alguien podría decir, sí, pero pensemos primordialmente o en un primer término en el tema, por ejemplo, de la seguridad de los museos. Ok, ese es un punto de partida, digamos, muy pragmático, muy real, en el sentido de que hay ciertos parámetros, ciertos criterios que en ese sentido podrían establecerse, o podría pensarse simple y sencillamente en que el museo pudiera cumplir una función, por ejemplo, de generar cierto nivel de cohesión social o cierta visión de importancia respecto de una actividad específica, y entonces en ese sentido empezarían a existir las diferencias. Yo creo que entonces la pregunta, sí, contestarla en general si sería conveniente o no, yo diría depende del objetivo, depende del proyecto, depende del fin que se buscaría en ese sentido respecto de estos lineamientos. ¿Para qué serían estos lineamientos, no? Termino mi intervención en esta parte, ahora que está muy de moda la discusión de la separación o el divorcio, cultura y educación. Si el tema estuviera centrado en la función educativa de los museos, entonces yo creo que sí sería muy conveniente, y no solo sería muy conveniente, sino que habría que iniciarlo a partir justamente, desde mi punto de vista, de lo que es la función de los museos nacionales, y después buscar la adhesión, el acuerdo con otros órdenes de gobierno, hasta llegar al tema de los particulares y su adhesión a estos lineamientos básicos, elementales. Muy bien, Wolfi, muchas gracias. Estamos entrando al tema, nos da mucho gusto. Siglo XIX, museos, mucho para el nacionalismo. Todos los museos han tenido una función, una justificación educativa. Desde la época positivista era el mostrar, y se esperaba que la gente aprendiera por su cuenta, ¿no? Ahora ya hay muchas teorías educativas, ya hay muchas técnicas museográficas, y sí se espera que la gente se eduque de alguna manera, pero ya las ideas de nacionalismo, de incluso integración social, cohesión, ya con el tiempo han ido entrando a determinado tipo de museos. O sea, de los grandes museos nacionales, luego se crearon los regionales, ahora los comunitarios juegan un rol muy social, ¿no? Muy social. Pero quisiera avanzar, por favor, y vamos a ver qué es lo que pasa ahora en las redes sociales. Cuando nosotros consultamos, o sea, esto se consultó la semana pasada, ¿sí? Porque ahora es lo que está de moda, las redes sociales. Nosotros encontramos, bajo Museos de la República Mexicana, encontramos un registro ante la SEP, como debe ser. ¿Por qué?
porque los museos tienen una función educativa. Hay personas que desde hace tiempo vienen y me dicen, ¿dónde registro mi museo? Yo quiero abrir un museo, ¿dónde lo registro? Y entonces otros vienen y dicen, es que yo registré mi museo ante la SEP. Y como decía don Felipe Lacouture, yo puedo poner afuera de mi casa un letrero que dice museo y nadie me lo prohíbe y no tiene nada que ver, o sea, yo lo puedo poner libremente aunque no cumpla las funciones de museos. Vamos a llegar al rato otra vez a este tema. Vamos a ver, la SEP, en la página de la SEP, Museos de la República Mexicana, está registrando al día de hoy 278 museos. Ok, no están habilitadas las páginas de Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Veracruz, y la página de Hidalgo no es una página oficial. El asunto es que la información que se da de nuestros museos es sumamente informal, muy dispar, ¿sí? Siendo que son las autoridades oficiales las que la están presentando. Por otro lado, tenemos la red de museos del INAH, la página web de la red de museos del INAH, Conaculta, que también anuncia los museos, y la red de museos del INBA. Aquí no quise meter las páginas de turismo porque el tema se iría hacia otro lado, ¿no? Pero bueno, estas son las páginas que a nosotros nos dicen cómo se mueven los museos en México y del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica nos están pasando esta información con 1,259 museos. Todavía el Atlas Cultural del 2010 nada más maneja ciertos museos con ciertos servicios. Aquí, cuando nosotros vemos estas listas, estamos pensando en el edificio que tiene colecciones y que está abierto al público. Aquí no entra a discusión los servicios que prestan esos edificios y esas colecciones. Entonces vemos nuevamente lo dispar de la información. Ahora bien, nosotros que trabajamos aquí, lo que son los museos universitarios, tenemos, hace 3 años registramos como, no me acuerdo, 118, 122 museos universitarios a nivel nacional. Ahora ya son más, pero no tenemos una red de museos universitarios, y vemos que tenemos varios museos nacionales, así como tenemos nacionales, tenemos regionales, tenemos municipales y demás. Todo esto nos da un juego tremendo de tipos de museos, y que unos dependen de la SEP, otros directamente del INAH, otros directamente del INBA, está Conaculta detrás, tenemos municipios, universidades, bancos, fundaciones, en fin, tenemos muchas instancias de las que dependen o a los que están adscritos los museos. Y de ahí la pregunta nuevamente, ¿qué tan conveniente sería promover algunos lineamientos básicos para nuestros museos? Vamos a ver que hemos visto algunas legislaciones sobre seguridad en museos, pero yo tengo el museo, tengo la colección, ¿qué voy a ofrecer con relación a eso? ¿Sí? ¿Se vale ofrecer algo o dejarlo así, dejarlo así al país? Vamos a ver. ¿Qué hacer para unificar criterios? Si es que queremos unificar criterios. Por un lado, los museos se dedican a muchas cosas. ¿Sí? Las actividades más tradicionales a las actuales: preservar, conservar, investigar, catalogar, clasificar
que viene siendo toda la postura conservacionista monumentalista, ¿sí? Después viene ya mostrar, interpretar, exhibir, ya viene la comunicación, ¿sí? Comunicar, divulgar, difundir. ¿Qué es lo que vamos a divulgar y a difundir? Pues bienes culturales y bienes naturales, o bioculturales, bienes tangibles y bienes intangibles. Todos los museos. Hay unos que obviamente no forman parte del patrimonio preestablecido por la ley del 72, ¿sí? Digo, el calendario azteca, o no sé, Tlaloc, la Coatlicue, esos están súper bien reglamentados. Pero ¿qué pasa con tantísimos museos y tantas colecciones en donde, uno, no están reglamentadas, dos, pueden subir, bajar, estar en un espacio, estar en otro espacio, o puede venir un director e incluso decir, esta colección no me gusta, agarro y la vendo? ¿Habría manera, convendría poner algunos parámetros al respecto, Volpi? Primero me gustaría que regresaras tu esquema, tu especie de diagrama. A ver, yo creo que en este sentido, por ejemplo, si tratamos de unificar, llamémosle así, de acuerdo a sectores, en estricto sentido lo que corresponde al INA, al INBA, con Aculta tengo mis dudas, porque en estricto sentido es solo un órgano coordinador. Fundamentalmente son los institutos y algún otro centro que se adscribe, digamos, a esta red de museos, que fundamentalmente son de la SEP. La SEP es la cabeza de sector. En estricto sentido, todos esos museos son atribución de la Secretaría de Educación Pública. Así lo establece el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Así lo establece la fracción 7 del artículo 3 constitucional. Así lo establece la primera parte de la fracción 25 del artículo 73. Tiene esa atribución, digamos, de crear, administrar museos, y en este caso son museos fundamentalmente de carácter nacional, aunque hay una diversidad de museos regionales, por ejemplo, museos estatales, y en ese sentido ya entran, por ejemplo, dentro del dominio de otro orden de gobierno, que es el caso de los estados. Hay convenios de colaboración, hay convenios, digamos, que se establecen para poder establecer museos. Entonces, fundamentalmente estaríamos hablando de museos del sector educativo, estaríamos hablando de museos de los poderes estatales, de los gobiernos estatales, estaríamos hablando de museos de los gobiernos municipales, y estaríamos hablando de museos de particulares, y en ese sentido entrarían, digamos, fundaciones, entrarían personajes específicos en términos de persona física para establecer museos. Estaríamos hablando incluso museos de museos universitarios, no como particulares, sino como de dependencias, sea si son públicas o son privadas en este caso. En ese sentido, yo creo que, por ejemplo, para el caso de los museos federales, podría haber una posibilidad de establecer lineamientos, establecer esta normatividad. Sí, tendríamos que ponernos de acuerdo qué queremos decir cuando se está hablando de lineamientos, qué queremos decir cuando se está hablando de normatividad. Es tan diverso, es tan amplio, digamos. Ya en 1988, por ejemplo, el entonces secretario de Educación Pública, el licenciado Manuel Bartlett Díaz, propuso una iniciativa de ley general de museos, una iniciativa de ley que pretendía fundamentalmente establecer mecanismos de coordinación de los distintos museos que existían, fundamentalmente de carácter federal, y establecía la posibilidad, establecía bases que daban posibilidad a firmar convenios, por ejemplo, con gobiernos de los estados, para poder establecer esa coordinación a nivel de estados y a nivel de municipios, e incluso la posibilidad también de coordinarse con particulares. Recuerdo que esta iniciativa de ley fue sumamente, no se me ocurre otro término, fue sumamente vapuleado, y una de las críticas más acérrimas de ese proyecto de ley fue la maestra Raquel Tibol, que en paz descanse. Cuestionó seriamente, en primer lugar, la manera como se había hecho, y segundo,
este es otro tema que tiene que ver justamente con el aporte, me parece a mí, de este seminario. Cuestionaba mucho el tema conceptual, ¿no? O sea, porque por un lado la experiencia histórica, la experiencia institucional hablaba, por ejemplo, de acervos museísticos, mientras ellos hablaban de acervos museológicos. Bueno, ¿qué es uno y qué es otro? Entonces, empezando por ahí, me parece que no es la primera vez que estaríamos hablando de eso, ya tenemos una experiencia, y el cuestionamiento fundamental era el siguiente. Primero, que para construir una iniciativa de este tipo, no está mal, digamos, pensar en una legislación, por ejemplo, destinada a establecer lineamientos básicos en orden a fomentar, en orden a consolidar una cadena de museos, una red de museos, y como estrategia específica para lograr eso, construir un sistema, por ejemplo, un sistema nacional de museos. Eso podría empezarse, por ejemplo, a nivel de una legislación federal, que regulara, por ejemplo, los museos en términos de un sistema que garantizara su acceso, que garantizara el cuidado de su acervo, que garantizara su promoción, su difusión, la distribución de públicos, etcétera, etcétera. Me parece que eso no está mal, pero el gran desafío, el gran reto que tendríamos que cubrir es partir de que existen marcos reguladores de instituciones mayores que contienen esos museos. Es decir, por ejemplo, en el caso de los museos de carácter arqueológico, el caso de los museos de carácter histórico, el caso de los museos de carácter artísticos, tienen una legislación madre, llamémosle así, una legislación mayor, que regula su uso, que regula su función, que regula su exhibición, planteado de esta manera, y en ese sentido, digamos, un sistema nacional de museos tendría que apegarse a esos marcos jurídicos ya existentes. Entonces habría que identificar los objetivos fundamentales, precisos, específicos, pero partiendo de esa legislación ya existente. El gran problema que tenía, por ejemplo, la iniciativa que propuso el secretario de Educación, Bartlett, era que partía del hecho de decir que se respetaban esos marcos jurídicos, pero por la vía de hecho y de derecho, pues pasaba por encima de esos sistemas jurídicos, y entonces eso lo que hacía era generar un caos en el funcionamiento. Quiero decir esto y señalar esta parte importante porque en México los museos de carácter público tienen dos orígenes fundamentales. Por un lado, la experiencia a nivel federal, que ha marcado que los museos siempre han dependido del poder central, del poder ejecutivo. Por ejemplo, la creación del Museo Nacional en 1825 tenía una dependencia claramente establecida del Poder Ejecutivo, del titular del Poder Ejecutivo, fuera presidente, fuera emperador, fuera lo que fuera, pero dependían del Poder Central. Más adelante, cuando se crea la Secretaría de Educación Pública en 1921, los museos prácticamente quedan bajo la tutela de la Secretaría de Educación Pública, y así sucesivamente se vienen desarrollando porque son concebidos con una función estrictamente de carácter educativo. Desde esa perspectiva, entonces, me parece que ese es un elemento importante. Habría que ver, y este es otro elemento a tomar en cuenta en el sentido de la promoción de elementos, habría que ver, por ejemplo, si los distintos museos a nivel estatal, a nivel municipal, pensemos intensivamente en el poder público, cumple con esa función educativa o no. Si eso coincide, hay posibilidad de hablar de lineamientos que tengan como eje común esa perspectiva. Si no cumplen con esa función, entonces habrá que buscar otra base común para poder establecer un lineamiento básico. Pero insisto, cuando hablamos de lineamientos, cuando hablamos de normatividad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Estamos pensando en una ley federal, estamos pensando en una ley general, estamos hablando en convenios de colaboración, estamos hablando de convenios de coordinación, estamos hablando de reglamentos, estamos hablando de reglamentos generales, de reglamentos muy específicos. Es decir, hay una diversidad en ese sentido que tendríamos que tomar en cuenta. Yo diría simple y sencillamente que a mí no me parece mal la idea de pensar en un sistema nacional de museos
Y en ese sentido me parece que tendría que partir, no porque necesariamente tengan así, pero me parece que es el que tiene la mayor cantidad de posibilidades, elementos en el tema de recursos y demás, tendría que ser el gobierno federal quien generara esta iniciativa. Y a partir de esta iniciativa buscar la adhesión, buscar el acuerdo, como decía hace un momento, de los otros órdenes de gobierno, estados, municipios, y una vez consolidado eso, pensar justamente en los particulares para tener un método, digamos, de avance, de trabajo en ese sentido, partiendo del hecho de que existen marcos jurídicos, que eso es lo que lleva a confrontar muchas veces a esta comunidad, ¿no? A esta comunidad cultural, educativa, que a veces se ignoran, se desdeñan esos marcos jurídicos, y entonces cuando el asunto ya está avanzado hay cuestionamientos severos, hay confrontaciones, y eso echa por la borda todo. Entonces yo creo que sí tendría que pensarse en todo caso en un proceso mínimamente a mediano plazo o a largo plazo, de tal manera que se tomara en cuenta, digamos, toda esta experiencia histórica, y se tomara en cuenta los distintos marcos jurídicos que regulan a partir de instituciones mayores la existencia de museos en este sentido, ¿no? De otra manera, la alternativa que tendría que darse, como ya sucedió en 1930, que se expide una ley sobre monumentos históricos y lugares de belleza natural. En el segundo transitorio de esta ley de 1930 se propuso la posibilidad de crear un departamento de museos. Ahí ya se consideró, es un antecedente muy interesante, muy importante, pero fracasó porque se consideró que no era viable, empezando por la discusión justamente de qué función iban a jugar los museos. Y entonces de ahí se decidió que no, que tendrían que ser dentro de la perspectiva educativa, por eso, digamos, su adscripción a este sector educativo. Muy bien. Gracias. Sí, habría que empezar a definir desde el concepto de público, ¿qué es un museo público? Si el museo público es el que está abierto, el que abre sus puertas, contraparte con el privado que no abre sus puertas, o si es un público por los distintos órdenes de gobierno. Por un lado, el concepto de público, perdón, Luisa, y por otro lado, que también ese es un tema de discusión, este concepto de públicos, por ejemplo, que últimamente ha tenido mucho auge, mucha resonancia, digamos, sí, ha sido severamente cuestionado desde la perspectiva académica, porque pensar en público es pensar en espectáculo, y como dice Mario Vargas Llosa, entraríamos a la era de la banalidad, del espectáculo, de pan y circo, digamos, y en ese sentido un público es aquel que llega a consumir. Pero si estamos pensando justamente en el ideal, digamos, en el objetivo fundamental primario del sujeto educando, de la formación ciudadana, en ese sentido, entonces el concepto de público ya se relativiza, y entonces no entra, digamos, dentro de esa dinámica de consumo, el cual estaría dando lugar, digamos, esta conceptualización de público, tal y como lo han presentado las encuestas últimamente de infraestructura cultural, de consumo cultural, etcétera, ¿no? Claro. Que ahí hay una polémica, digamos, intensa en ese sentido. Claro, sí, porque eso es lo que está predominando ahora, los públicos, el consumo cultural, la ecografía cultural, la industria cultural. Entonces, en fin, o sea, el tema tiene que tratarse, y tenemos que ir armando poco a poco algunas ideas. Vamos a ver, continúo, ¿sí? ¿Qué hacer para unificar criterios? Bueno, ya vimos de que de cualquier manera estamos tratando bienes culturales, tangibles e intangibles. Uno de las materias que ahora está muy en boga es el patrimonio intangible, y el rol de los museos también dentro del patrimonio intangible, no nada más la pieza expuesta, sino el museo repensar su actividad para recuperar, o por lo menos no enterrar, ese patrimonio intangible asociado a los bienes. Que también eso me parece que se presta a otra discusión muy interesante, que yo creo que ha habido avances en esa discusión, y que habría que concretar, habría que sistematizar para hacerla cada vez mucho más materia prima de toma de decisiones, porque por ejemplo los dos grandes conceptos, bienes tangibles, bienes intangibles,
partamos del hecho de que aquí la UNESCO ya nos metió un lío, porque la UNESCO ya no habla de bienes tangibles o intangibles, ya habla de bienes materiales e inmateriales. Ahí hay dos tradiciones que se confrontan, porque las legislaciones en términos de patrimonio intangible en México son fundamentalmente de carácter local, fundamentalmente de carácter estatal, pero vayamos a un hecho concreto. Por ejemplo, declaraciones como Día de Muertos, declaraciones como la danza de los parachicos, la del mariachi, y pensamos en museos, por ejemplo, que exhiban bienes intangibles. Ojo, cuando hablamos de bienes intangibles, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Nos estamos refiriendo a los que ya tienen declaratoria? Si tienen declaratoria, tienen una restricción, digamos, de limitación de actuación del Estado, pero no todos los bienes intangibles tienen restricción o limitación de actuación del Estado. Entonces, en ese sentido, igual un particular puede poner un museo y diga, aquí están mis bienes intangibles, y qué sé yo, pone sus cassette también, tal vez, o técnicas de diseño de algunos textiles, qué sé yo, porque eso en estricto sentido no tiene una regulación como Estado, digamos, en ese sentido. Entonces, esto es un tema que muchas veces se plantea de una manera genérica, pero al momento de darle concreción, de darle vida, empieza a hacerse agua, digamos. No es lo mismo, por ejemplo, si hablamos en el caso de Jalisco, del tema de un museo del mariachi, porque entonces quizás ahí encontremos elementos más precisos, digamos, pero tiene una dimensión local. Recordemos que el tema del patrimonio intangible no es una materia exclusiva del gobierno federal, es una materia de los gobiernos estatales, de los gobiernos locales. Esa es justamente la gran polémica que se ha dado respecto de quién plantea que debe existir una legislación general de cultura que incluya el patrimonio cultural intangible. ¿Cuál es ese patrimonio intangible de carácter nacional? Ahí hay una gran polémica, digamos, ¿no? Entonces, hablar de museos en este sentido tiene que llevarnos a retomar, a analizar, a desmenuzar cada uno de estos para ir dándole una existencia concreta. Igual, a partir del criterio del CON, por ejemplo, podríamos partir de que la expresión cultural de los voladores de Papantla como tal se convierte en un museo, ¿no? Así tal cual está expresado en términos públicos, digamos, ¿no? Entonces ahí habría que retomar otra vez también la discusión sobre cuál es el concepto de museo que se va a tomar o que se va a asumir desde una perspectiva de política pública, que es el otro gran tema. Claro. Si corresponde a la política pública o no corresponde a la política pública. Y además que se presentan en todo lado menos en Papantla. Exactamente. ¿No? Bueno, continuamos. Vamos a ver. Habría que señalar lineamientos, líneas, actividades, hacia todas las actividades marcadas por la SEP. O sea, aquí nosotros confrontamos distintas leyes, distintas iniciativas, y destacamos algunas de las funciones principales de los museos, que van desde la conservación, toda la parte de conservación, que es investigación, conservación, preservación, mantenimiento, catalogación, clasificación, que el INAH desde un principio ha quedado ahí muy bien inserto. Posteriormente se ha hablado mucho de comunicación, hoy en día comunicación educativa, ahora ya es gestión del patrimonio. Los que trabajan en museos del INAH son gestores del patrimonio, de difusión y de divulgación, que son muchos conceptos que manejan estas instituciones. También estamos hablando de términos que desde el siglo XIX se acuñaron para nuestros museos, que la función del nacionalismo, de la identidad, del sentido comunitario, ¿sí? También la educación y directamente el museo dedicado al proceso de enseñanza, aprendizaje, que ha sido una línea muy marcada, y nuevas propuestas que hablan ya no nada más de interpretación, sino de creatividad, recreación, le apuestan todo a lo lúdico cultural, incluso a lo deportivo, al desarrollo armónico del ser humano y fomentar valores en el ser humano. Estas ideas extraídas de distintas iniciativas y leyes también
tienen que ver hoy en día mucho con lo que tiene que ver el reconocimiento al medio ambiente y a la biodiversidad. O sea, estas funciones se incrementan, ¿no? Van conforme vamos avanzando todos nosotros, y entonces viene otra vez la pregunta: ¿unificamos criterios? ¿No unificamos criterios? Nada más involucramos a dependencias federales, ya es algo de lo que tú comentabas. Bueno, son nada más, si esta legislación, estas propuestas que han salido por parte del licenciado Miguel de la Madrid o de Bartlett Díaz, obviamente son de injerencia federal, pero si nosotros queremos tener un servicio más o menos homologado de todos los museos, tendríamos que ir más allá de los museos de tipo federal. Claro, ¿sí? Claro. Sí, no, yo creo que por eso tiene sentido cuando se planteó esta iniciativa de ley hablar de una ley general, porque una ley general, de acuerdo al desarrollo del derecho administrativo, está planteando justamente una legislación que incluye lo que se llama las facultades concurrentes, es decir, las facultades de los distintos órdenes de gobierno, federal, estatal, municipal. Y ojo, ahí tendríamos que tener determinadas las facultades de cada uno de los órdenes de gobierno con relación a los museos. Por ejemplo, si el gobierno federal estaría limitado nada más, por ejemplo, a establecer, a administrar y a fomentar, a desarrollar museos de carácter nacional. O también podría ser, acuérdense ustedes que existen museos nacionales, museos de sitio, museos departamentales, por decirlo de esta manera. Entonces, toda esa clasificación, a mí me parece que la primera gran tarea que tendríamos que tener es una clasificación a ciencia cierta, digamos, de los distintos tipos de museos. Y entonces, existiendo una clasificación, empezar a generar un espacio de discusión de cada uno de los distintos tipos de museos para que se determinen de alguna manera sus objetivos, sus funciones, su naturaleza, etcétera. Y una vez identificado esto, me parece que entonces podría estar en posibilidad de pensarse en unificación de criterios. Los tecnológicos, los virtuales, los nacionales, los estatales, los de sitio, qué sé yo, en ese sentido, ¿no? Pero tomando en cuenta simple y sencillamente no solo la función expresa, sino a qué orden de gobierno corresponden. Ahí hay un problema complicadísimo. Recordemos que los museos, como instituciones en estricto sentido, no están adheridos al sistema educativo tal cual como por ejemplo la escuela primaria, la escuela secundaria, etcétera. O sea, hay una parte educativa fundamental que es dar la facultad de crear, de administrar, de desarrollar, de fomentar, etcétera. Sí, pero como no forman parte en estricto sentido de acuerdo a la ley reglamentaria del artículo 3 de la Constitución, los museos, por eso los particulares pueden establecer museos. Por eso, como decía el maestro Lacotu, yo puedo poner ahí en mi casa un letrero que diga Museo de la Familia Álvarez. ¿Y qué? Pues yo tengo la posibilidad, porque no me limita constitucional y legalmente, no me limita mis derechos en ese sentido. Sí lo hace con relación a aquellos que han sido creados, ya sea por el Poder Ejecutivo o por el Poder Legislativo, que es el caso del Museo Legislativo, que la fracción 25 del artículo 73 le da la posibilidad al Congreso de la Unión de crear museos en ese sentido, que esa ha sido otra discusión, que hay quien dice que cuando le da esa facultad se entiende que corresponde al Poder Ejecutivo, pero bueno, independientemente de eso, existen esos museos y están vigentes, ¿no? Pero si partimos de esa clasificación, creo que será un gran avance. Sí, en este sentido, nada más quiero hacer mención, por ejemplo, los famosos museos nacionales que surgen del siglo XIX, que tienen una función especial sobre el nacionalismo y demás, y que eran decisión del Ejecutivo, claro. ¿Sí? Pues sí, pero nosotros tenemos el Museo Nacional de Chapingo, de la Universidad Autónoma de Chapingo, o el Museo Nacional de la Muerte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que le pone nacional para diferenciarse del Museo de la Muerte que se puso en Tequisquiapan, y como no querían ser un segundo Museo de la Muerte, entonces le ponen nacional. Y bueno, ¿cuál es el interés aquí? Es representar, tener piezas de toda la nación.
Entonces ahí ya los conceptos también de nacional son muy distintos, y en cuanto a la legislación, pues también todo es así como que muy distinto, ¿no? Pero bueno, variopinto panorama que tenemos de nuestros museos dan mucho que decir. Vamos a ver, tendríamos que involucrar a más dependencias federales. En este sentido, hago alusión a lo que tú mencionabas, a la iniciativa de Ley General de Museos de Manuel Bartlett y la de el licenciado de la Madrid, que están muy bien y hablan sobre la seguridad de los museos y son de interés federal, que no todos los museos deberían garantizar un mínimo de seguridad en sus colecciones, en sus edificios, en el público que los visita. Yo creo que es elemental. Tiene que ir más allá, ¿no? Sí, el problema que tenemos es la distribución de facultades. O sea, el gobierno federal no le puede decir al gobierno estatal vas a hacer esto, porque hay un régimen interno, digamos, ¿no? Dice la Constitución, el artículo 39-40, que los estados son libres y soberanos, o sea, tienen un régimen interior, y en ese sentido, para poder garantizar esto, a lo que haces mención, el tema de la seguridad, tiene que haber un convenio de coordinación, tiene que haber acuerdo, digamos, entre los distintos órdenes de gobierno. Eso podría promoverse, sí, pero una vez que tengamos claridad, digamos, de este mapa, de la clasificación de los distintos tipos de museos, de sus funciones, etcétera. Y luego, yo no veo mal, por ejemplo, que un grupo de especialistas, independientemente, aquí sí, desde el punto de vista académico, independientemente de órdenes de gobierno y todo este tipo de cosas, pensara, por ejemplo, sobre la base de la experiencia y sobre la base de la realidad actual, en factores básicos, elementales en el momento actual que deberían contener los museos, desde el punto de vista académico. Y entonces, con ese planteamiento, digamos, convocar a su discusión. Y en ese sentido, entonces me parece que podría ser un buen inicio de propuesta para los museos, independientemente de a qué orden de gobierno corresponda. Ya sabrán ellos si lo toman a su nivel de estricto de facultades que tienen o no, pero desde el punto de vista académico eso se puede hacer independientemente del orden de gobierno que corresponda, o si corresponden al legislativo, al judicial o al ejecutivo. Me parece que eso se puede hacer. Tendríamos que armar todo un campo especializado de certeza, de garantía sobre ciertos elementos, tanto para la preservación del patrimonio como servicios básicos. O sea, porque así como tengo el Museo del Queso, que es un restaurante, ¿sí? Tengo el Museo del Calzado y el Museo del Zapato, ¿sí? Y uno es una zapatería y el otro sí es un museo, ¿sí? O sea, yo puedo tener, qué bueno que hay esa gran diversidad, pero sí es importante que muchos museos, sobre todo que no tienen gente y que no tienen los recursos, y obviamente se nos están cayendo, ¿no? En fin, bueno, pasamos al siguiente tema, si quieren, porque creo que va a haber muchas preguntas después. Nada más quiero hacer una acotación. Jiquilpan, ¿estamos bien en la transmisión? Museo de Jiquilpan. Sí, doctora, buenas tardes. Okay, se escucha claro y fuerte. Gracias. Gracias, muy bien. Gaby, en el Palacio de Minería, ¿cómo se escucha y se ve todo? Todo bien, doctora, gracias. Gracias, muy bien. En el Palacio Legislativo, en el museo, ¿cómo se escucha todo, por favor? Escuchamos bien. Bueno, entonces vamos a continuar, vamos a entrar a un tema que ya se ha tocado y se va a seguir tocando, que tiene que ver con museos y educación. ¿Sí? Vamos a ver. Los museos en México han estado, sí, muy relacionados con la educación, definitivamente, y los promociona la SEP. Desde el siglo XIX, muchos de los contenidos se relacionan con los programas de estudio, sobre todo los de tipo histórico, y también aquí, por ejemplo, el Museo de Ciencias, o el MUTEC, ¿sí? Que hay determinados temas de ciencias que van acordes con los programas de estudios que se promocionan.
Obviamente se promociona mucho la visita escolar. Desde hace años, es más, desde los finales de los 40, muchos maestros, ya una vez creado el INA, fueron comisionados al museo para que dieran visitas guiadas. Y ahora, bueno, eso ya ha cambiado, es la SEP quien incluso en los libros de texto o libros de maestros le dice al maestro, por favor, lleva a tus alumnos o envía a tus alumnos al museo. Y definitivamente en muchos tiempos se ha dado capacitación a los maestros para visitar el museo y que haga mejor uso de sus museos con los estudiantes. Pero en la práctica resulta que hay muy poca vinculación con esto, que es un ideal de la parte educativa, porque cada vez cuesta más trabajo que la SEP dé permisos para que vayan los muchachos. O sea, es muy difícil que los muchachos vayan a los museos. Por otro lado, los maestros tampoco saben qué hacer con los museos y mandan a los chicos a copiar las cédulas, a hacer, o sea, ni siquiera se comprende para qué sirve el museo. Hay veces que nada más copian las cédulas y nunca ven las piezas, ¿sí? Y hay muy poco aprovechamiento educativo de los museos. Es más, la vinculación educación-museo luego es tan mala que luego hay chicos que dicen, yo ya fui, no quiero volver a regresar. Ahora, la logística actual no permite una mayor vinculación entre la SEP, el sector educativo y los museos. Le hace desde conseguir los permisos para el transporte, el seguro de los muchachos, el que tienen que salir a una hora, tienen que llegar a determinada hora, no alcanza por los problemas de traslado a llegar al museo, o nos encontramos frente al Museo de Historia Natural con colas y colas y colas de niños que están afuera soleándose, esperando para poder entrar, ¿sí? Que hay que hacer talleres para entretener a los niños afuera porque no pueden entrar y adentro están muy poco tiempo. Entonces, en el discurso se escucha muy bien, pero en la práctica los que trabajamos en los museos nos damos cuenta que ahí hay muchas fallas, y si el museo debe tener una eminente función educativa, es muy importante que si haya una regulación al respecto. Aquí, ¿cómo unificar criterios para las visitas escolares a más museos y a todos los niveles? No se trata que nada más en tercero de primaria vayan al Museo Nacional de Antropología y en cuarto vayan a esto, ¿sí? O sea, como que hay que armar todo más, pero todo está muy rígido, muy vertical, muy lineal. Y bueno, voy a continuar con las siguientes porque está muy relacionado. Ahora en el 2014 acaba de salir la guía para la realización de visitas escolares, excursiones escolares y campismo escolar. Esto es lo que se requiere para solicitar tienes que llenar este formato para llevar al grupo, ¿no? Y afortunadamente todo se hace en red, ¿sí? Y es el programa de visitas escolares a museos y espacios educativos. Qué bien que la visita escolar ya no nada más es al museo, sino puede ser a una casa de cultura, a un espacio educativo, un espacio patrimonial. Pero volvemos al mismo problema. Ok, aquí vemos cómo se solicita el trámite, ¿no? Se consigue, se hace la cita por internet, pero sí, es la nueva, me regreso, son las nuevas tecnologías las que, digamos, están al servicio de esto, pero en la práctica no funciona. ¿Qué sugieres? ¿Tienes alguna sugerencia o de plano nos echamos un tiempo? Pues mira, yo la verdad es que ahí sí reconozco, digamos, ciertas limitaciones de mi parte de manera muy específica. Yo recuerdo, por ejemplo, ahora tendríamos que empezar a discutir si el museo sigue jugando la misma función que en sus orígenes se pensó, como un complemento de la educación, y en ese sentido, digamos, evidentemente no forma parte, digamos, de la prioridad, o no forma parte curricular, no es una obligación, no están todas las condiciones dadas.
porque es una parte complementaria. En sus orígenes, digamos que ese ha sido el papel del museo. Si en este momento, digamos, es una herramienta fundamental, básica, desde mi punto de vista, sí lo debería de ser. Eso significaría entonces que tendría que pensarse en un proceso muy similar al que ha estado ocurriendo con el caso de la asignatura esta de patrimonio cultural y patrimonio natural dentro de las currículas, por ejemplo, de la educación básica, que ha sido una lucha, que ha sido una pelea, digamos, permanente, y que una vez que se ha logrado hay serias deficiencias. Yo creo que eso tendría que empezar por discutirse, porque si eso es así, entonces desde mi punto de vista todo este planteamiento del museo virtual para mí jugaría un papel fundamental, importantísimo, porque para empezar la enorme inequidad, por ejemplo, de que al Museo de Antropología prácticamente solo pueden ir las escuelas del Distrito Federal, si acaso tal vez del Estado de México, Hidalgo, o sea, los que están cerca, pero los de Chiapas, por ejemplo, en Chihuahua, etcétera, es de una enorme inequidad en ese sentido, ¿no? Si realmente se piensa que tiene que haber un vínculo educativo de carácter nacional. Yo creo que en esa perspectiva el museo virtual sí tendría que jugar un papel importantísimo, pero ahí también nos vincula necesariamente con un problema estructural. No todos tienen la posibilidad de acceder, digamos, a esto, y no estoy ni siquiera refiriéndome a la parte familiar, individual, los personal. Museos mismos. Exactamente, los museos mismos, las escuelas mismas, es una enorme desigualdad. Entonces hay un problema que resolver de carácter estructural en ese sentido. Entonces yo pensaría que ese sería un proceso prioritario, incluso más importante, el definir el papel que juega el museo, o que tendría que jugar el museo como una institución de carácter educativa, que tenía que vincularse de una manera mucho más clara, mucho más formalmente establecida al sistema educativo. Y eso implicaría sí establecer medidas normativas de carácter obligatoria, por ejemplo, dentro de la Ley General de Educación, desde mi punto de vista sí, pero sí, híjole, no quiero ser muy pesimista, pero si a eso sumamos que ahorita lo que se está planteando es que se crea un nuevo sector burocrático, y ese nuevo sector burocrático es el que se va a encargar de los museos, adiós parte educativa. Adiós parte educativa. Entonces es muy dramático el panorama en ese sentido. Pero mira, por otro lado, tanto las iniciativas como la ley habla indistintamente, o sea, se refiere indistintamente a bibliotecas, archivos y museos por igual, o sea, es esa visión conservacionista de las cosas, sean los documentos, sean los libros, ¿sí? Aunque no se exhiban los libros sean para leer, los archivos sean para leer, y los museos, las piezas sean para exhibir. No hemos visto que haya algo especial para los museos. ¿Consideras tú suficiente este tratamiento por igual de bibliotecas, archivos y museos, siendo que el acercamiento a las piezas de un museo son completamente distintas a lo que yo leo en un archivo o el libro de una biblioteca? Yo considero que eso es enunciativo, no es limitativo. Yo creo que esta parte establecida en la normatividad es una base que tiene que especificarse, que tiene que concretarse y desarrollarse en políticas públicas. Y en las políticas públicas puede haber cualquier cantidad de imaginación, digamos, a cómo dimensionar la función de cada una de estas instituciones. Obviamente estoy plenamente de acuerdo contigo que cuando se plantea que un museo tiene un carácter educativo, tenemos que empezar por decir nuestra visión de la educación, nuestro concepto de educación, que entiendo yo que a estas alturas está superado, por ejemplo, la visión decimonónica de mera instrucción pública, sino que significa, como diría Ralph Linton, construir ese medio de sobrevivencia de los pueblos, y en ese sentido habrá que desarrollar toda la potencialidad en ese sentido. De hecho lo hay ahora, de hecho se ejecuta. Están desarrollándose, por ejemplo,
toda una serie de tareas vinculadas con la utilización de la tecnología, con guías, audioguías, todo este tipo de cosas que, digamos, de alguna manera van rompiendo con el esquema tradicional de la mera exhibición estática, digamos, ahí, y se genera una especie de dinámica. Yo creo que en ese sentido la construcción de política pública con relación a estas instituciones museísticas no se ha quedado y no se puede quedar en la mera visión estática, conservacionista, como se le ha llamado, de tal manera que el asunto no trascienda, digamos, en su proyección dinámica hacia los distintos sectores, porque ese es otro problema. Las políticas públicas en ese sentido tendrían que estar diferenciadas por sectores, el sector infantil, el sector juvenil, adultos, etcétera, y no por, como se dice, no por discriminación, sino por capacidades en ese sentido de acercamiento a ello. Yo creo que en ese sentido yo francamente no veo limitaciones. Creo que lo que está establecido ahí es una base general que tiene que desarrollarse a través de políticas públicas. El problema está ahí, que como se dice desde tiempos de Vasconcelos, que renunció a los 2 años, y después el secretario Gastelum ocupó el lugar 1924, el problema fue, ¿y ahora qué hacemos con este proyecto que nos dejaron? ¿No? O sea, el que lo concibe y el que lo diseña no lo entiende como el que se quedó en su lugar. Claro. Entonces ahí depende, lo que no da la naturaleza no lo da el museo. Muy bien, vamos a continuar. Recientemente salió tanto en los periódicos como en programas de televisión el problema que se dio la semana pasada cuando se festejó el 16 de septiembre, ¿no? En donde hicieron una encuesta, no sé dónde lo aplicaron, dijeron, bueno, ¿qué se festeja 15 y 16 de septiembre? Y que la gente no sabía ni de qué se trataba, ¿no? Y comentaban que había una gran diferencia en que cuando fueron los festejos del centenario y bicentenario habían hecho una encuesta semejante, y que si ahí se había bombardeado tanto con información y con nuevos museos y demás, que más de un 52% sí sabía de qué se trataban estas fechas, y ahora, la semana pasada, ni el 30% de las personas sabía de qué se trata 15 y 16 de septiembre. Y esto, obviamente, los museos tienen un rol importantísimo, sobre todo los museos nacionales, los de corte histórico, porque se van a ese tipo de cuestiones, y si no hay seguimiento en nuestras políticas públicas, si el sistema escolarizado está fallando, pues también los museos están fallando en ese sentido. Y aquí quiero recordar de cuando se abrió este programa de México es mi museo, ¿sí? Que costó mucho, se implementó a nivel nacional, y sí funcionaba así el aparatito de que tú te comunicabas, si hablabas, marcabas el número del lugar y se te proporcionaba información. Y bueno, pues eso que se implementa como muy platillo, lo estamos viendo 2-3 años después. Sí, esta la tomé la semana pasada en Morelia, y esta es de Tlayacapan, en donde nosotros vemos que pues aquí ni se ve nada, ni funciona, y aquí de plano esta parte está separada completamente de su base. O sea, son esas políticas seccionales, eventos conmemorativos que salen muy caros, sí se prepara gente, pero no se da continuidad, no hay un seguimiento. En ese sentido, pues volvemos a lo mismo, no hay esa vinculación con lo educativo así como lo esperábamos. Entonces, ya para dejarle a la gente tiempo, los usos del museo para la educación o para la cultura, que es ahorita la gran pregunta. Ahora, potenciar los museos, ¿seguimos el museo para la educación? ¿Lo buscamos para la recreación, el ocio y el tiempo libre? ¿O respondemos a la presión que tenemos, ¿sí?, de hacer el museo un producto, un atractivo turístico?
Si nosotros analizamos las guías turísticas a nivel nacional, pueden ser nacionales, estatales, son los que más promocionan los museos, pero es muy irregular la información que meten. Depende más de la capacidad del museo de dar información, que incluso las secretarías de turismo de los estados, de decir, bueno, ahora quiero promocionar todos. O sea, volvemos al mismo problema que se está presentando en la educación. Se está actualizando el problema, pero bajo el rubro de recreación y turismo. Y finalmente, varios países han actualizado su legislación en museos. ¿Dónde ubicar nuestros museos? Educación, cultura, turismo, o juntar turismo, deportes, cultura, o no sé. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Sobre todo ante esta reciente propuesta que acaba de ser el Ejecutivo de la Secretaría de Turismo. Yo creo que puede cada sector tener su sistema museístico. Yo creo que en ese sentido es viable. O sea, en México se ha desarrollado una tradición dentro del sector educativo, sí. Me parece que eso tendría que fortalecerse, potencializarse, sí. Yo ahí no tengo duda en ese sentido. Tampoco considero que, por ejemplo, en el caso del sector turismo, si tiene interés en ciertos aspectos, lo ha hecho ahora, que ha creado un verdadero problema, un verdadero relajo ahora con todo este nuevo concepto de pueblos mágicos y todo este asunto que a la hora de analizarlo y discutirlo también se ha convertido en un verdadero problema, porque ha pasado sobre instancias, sobre instituciones que tienen una normatividad de una jerarquía superior, sí, sin duda. Pero bueno, yo creo que en ese sentido no habría limitación de que tuviera museos, digamos, comprendidos dentro de ese sector. Entonces, esto de alguna manera tiene que ver, por ejemplo, ahorita que hacía referencia, doctora, sobre el tema de varios museos que, por ejemplo, tienen los museos adscritos al Ministerio de Turismo, a la Secretaría de Turismo en otros lados. Sí, yo creo que ha sido su tradición. Eso en sí mismo, desde mi punto de vista, no es argumento. O sea, cada estado-nación tiene su propio modelo, su propia tradición que ha venido construyendo. Entonces, en ese sentido, digamos, en México ha habido una tradición de museos adscritos al sector educativo que han cumplido una función buena o regular, mala, como se quiera ver, sí, pero ahí está, digamos, en ese sentido. Pero eso, desde mi punto de vista, no limitaría que hubiera museos de otro tipo. Bueno, de hecho lo hay, sabemos que existen. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que la discusión, yo ahí la veo en cierto sentido un tanto bizantina, digamos, porque tanto que hay una tradición que se ha fortalecido, y que eso no niega que pueda existir otra vertiente, otra tradición museística, digamos, en otro sector. Yo veo que es así, ¿no? Eso no causaría ningún No, ahora el tema, por ejemplo, de si Secretaría de Cultura, bueno, para empezar, todavía no existe, ¿no? Y yo no sé si llegue a existir, ahora sí que solo los que lo proponen y Dios sabe si existirán, ¿no? Pero el tema aquí de discusión es, hasta ahora, por ejemplo, y yo he hecho referencia mucho a este tema. Si vemos, por ejemplo, la forma como el tema de la cultura llegó a formar parte del sistema educativo en México como política pública, ojo, como sistema, como parte del sistema educativo como política pública, no como fenómeno sociológico, no como fenómeno antropológico, entenderemos, por ejemplo, que el tema de la cultura como política pública se fue asumiendo como un proceso natural, digamos, de un conjunto de valores que al Estado le interesaba difundir para construir la tan ansiada y tan anhelada unidad nacional. Eso se ha dado, por supuesto que no se ha dado, por eso sigue siendo como nuestra obsesión mental permanentemente en nuestra historia, y seguirá por los siglos de los siglos, muy probablemente. Pero el tema, y es que la cultura en este sentido, me parece a mí que se determinó no separarla
de la función educativa, porque se pensaba que al separarla se constituiría en un modelo elitista de un conjunto de valores ilustrados que tendrían que imponerse y consumirse, y de esa manera caer justamente en lo que se combatió más tarde en el siglo XX, que era en la uniformidad cultural, que mucho problema ocasionó, por ejemplo, en los años 20, en los años 30, con relación al problema indígena, que para poder integrarse a esa, como dice el Código Penal todavía, a esa media nacional, a esa media de la cultura nacional, tenían que abandonar su propia cultura. Yo creo que en ese sentido se determinó que la cultura tenía que formar parte de la educación, en tanto que había una serie de valores. Ahora se habla de esos de valores diversos, de la diversidad de culturas, que el Estado tenía que fomentar, que el Estado tenía que transmitir en aras de construir justamente esta nación multicultural, diversa, etcétera. Bueno, en ese sentido, las funciones de las instituciones culturales son funciones educativas. Bueno, si se separa entonces lo cultural de lo educativo, ¿qué tipo de función va a ser? Alguien me dice, no, pues cultural, sí, pero ¿qué vas a entender entonces por cultura? La tradición alemana, que estaba muy vinculada con el cultivo de la razón, o la tradición francesa, que identificaba cultura con civilización y modos de ser, formas de comportamiento, y entonces ahí hay modelos impositivos que habría que discutir. O sea, el tema no es sencillo, no es menor en ese aspecto, ¿no? Sí, también tendríamos que ver cómo quedaría la educación, ¿no? Gracias, Wolfi. No sé, ¿quieras comentar algo más?